7:45, definitivamente la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, nos plantó, habiéndose comprometido ayer a estar con nosotros en este espacio, habiendo hecho promociones de su asistencia para el espacio de entrevistas, para contarnos la situación que tiene dentro del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero hace poco de su despacho nos dicen que no va a venir. Le quiero agradecer a Vicente Albornoz, analista económico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, por acompañarnos así tan rápido. Vicente, gracias por atendernos. Además, en un momento muy importante, porque a las 11 de la noche el presidente Noboa envió la reforma a la Asamblea Nacional. El proyecto, que tiene 97 páginas, que recién nos estamos enterando de qué se trata, que se llama Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Pero bueno, es lo que dijo el presidente anoche. El primer proyecto de ley va a ser para generar empleo. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Buen día. Muy buenos días. Sí, tengo la mala noticia de que no soy la vicepresidenta, pero en todo caso es un honor estar aquí como siempre. A ver, el problema es que el gobierno actual recibe el país sin un centavo. La caja fiscal estaba el viernes antepasado en 179 millones de dólares. El déficit fiscal, y lo vimos en un programa de Economía para Todos, el déficit fiscal cerró el mes de octubre en 3.200 millones. O sea, entre enero y octubre de 2023, el gasto del gobierno superó en 3.200 millones los ingresos del gobierno. Y ahora vienen los dos peores meses del año. Noviembre es un mes de alto gasto y diciembre es un mes de un gasto astronómico. Diciembre normalmente se gasta el doble que en un mes normal. Entonces, el gobierno actual llega y se encuentra sin plata y con un montón de cuentas que se le vencen. Ahora, uno dice, bueno, pero 3.000 millones de dólares, ¿cómo se financiaron los 3.000 millones de dólares de déficit que hay hasta ahora? En gran parte se financió eso atrasándose en pagos. En el fondo, el que está financiándole al gobierno es el contratista o el empleado al que no le han pagado puntualmente y le está financiando al gobierno en más de 3.000 millones de dólares hasta octubre. Y ahora viene el pago de noviembre y luego vendrá el pago de diciembre. Entonces, el gobierno se encuentra ante eso y lo que dice es: necesito recursos. ¿De dónde puede obtener recursos de manera significativa? Sola, única y exclusivamente de lo que los economistas llamamos los organismos multilaterales, o sea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Fondo Monetario. Esas son las únicas fuentes de las que el gobierno puede obtener algo de recursos. Y la reforma tributaria está muy enfocada en cómo logro coquetearles a esos organismos para que me suelten algo de recursos. Y yo creo que la reforma lo que va a hacer es subir un poco de impuestos para poder justificar ante esos organismos: señores, préstenme plata. Fíjense que yo estoy haciendo un ajuste fiscal, préstenme plata para poder cerrar el año. Esa va a ser un poco la estrategia de este gobierno, y para eso necesita hacer una reforma tributaria que suba en algo los impuestos. Ahora, el diagnóstico que hacía ayer el nuevo ministro de Economía, que además, precedido por unos días complicados, porque el presidente recién ayer firma el decreto en que lo nombraba. Digamos, el presidente presentó su gabinete en los días, desde antes del 23 de noviembre hasta el domingo, cuando se toma la foto oficial. Pero no había el decreto del Ministerio de Economía. En un país tan sensible, donde el riesgo país sube porque hace frío, ¿no es como, de alguna manera, dar un mensaje en contra de lo que se busca? Sí, debió haber sido mucho más rápido el presidente nombrando un equipo económico solvente. Y sí, el haber anunciado una ministra que después decidió retirarse para después poner otro ministro no da una buena señal. Tampoco dio una buena señal cuando el presidente de la República fue a Washington y básicamente dijo: señores, préstenme plata para ser reelecto, porque eso es básicamente lo que dijo. Eso no dio una buena señal. Habiendo tantas herramientas para conseguir recursos afuera, es decir, si el presidente de la República del Ecuador, el presidente electo, decía: señores,
necesito recursos para garantizar la estabilidad económica de mi país, para que mi país no se convierta en un foco de inestabilidad, para que no seamos, o sea, para que no parezcamos un país gobernado ni por Ortega, ni por Maduro, ni por Petro, ni por Boric, ni por Milei, ni por Lula, sino por un presidente que realmente cree en la libertad y en el mercado y en la estabilidad. Ahí hubiera obtenido recursos, pero cometió, en mi opinión, el grave error de decir, denme recursos para ser reelecto. Creo hoy día que hay un cambio en las prioridades y se está empezando a decir, miren señores, necesitamos recursos porque no tenemos ingresos, préstenme recursos para mantener un país tranquilo, creciente, no ser un foco de inestabilidad, sino más bien ser un foco de estabilidad en este país, en este continente. Ayer, Vicente, cuando interviene el ministro de Economía junto al presidente, quedó como la sensación de que se viene algún ajuste fuerte, además, aparte de la ley que se presenta anoche en la Asamblea. Es como que todo el diagnóstico que hacen, tremendo además, por la grave situación, como que llegaron y se enteraron lo que había, quedó la puerta abierta para algún tipo de ajuste de shock. Bueno, ojalá haya algún ajuste. Este país necesita ajustarse. El 2023 va a ser el año número 15, el 15º año consecutivo de déficit fiscal. Eso significa que en los últimos 15 años, del 2009 hasta este año, todos los años, absolutamente todos los años, el sector público ha tenido un déficit. ¿Y cómo se financia el déficit? Con préstamos. Eso es lo que explica por qué estamos endeudados hasta la coronilla. Tenemos un montón de deudas porque llevamos década y media consecutiva, todos los años endeudándonos. Necesitamos hacer algún ajuste. El problema es que los ecuatorianos no nos ponemos de acuerdo en hacer un ajuste. A ver, hay dos maneras de ajustar esto, porque necesitamos tener ingresos y gastos más o menos en el mismo nivel. Y o bajamos los gastos o subimos los ingresos, pero el rato en que se quiere bajar los gastos, por ejemplo, cuando se quiere bajar el subsidio a los combustibles, los gobiernos están al borde de caerse. Cuando se quiere despedir empleados del sector público, es lo más impopular del mundo. Y por otro lado, somos incapaces de generar suficientes ingresos para el gobierno como para tenerlo al gobierno financiado. Entonces, lo que tenemos es que como ecuatorianos ponernos de acuerdo en qué tamaño de Estado queremos tener y luego a ese tamaño de Estado financiar. Si queremos un Estado pequeño, pues entonces ajustemos el Estado, reduzcamos los impuestos, reduzcamos los gastos y ajustemos el Estado, ok, pero hagamos ese ajuste. Si queremos un Estado grande, entonces busquemos la manera de financiarlo pagando más impuestos, pero no podemos vivir en un mundo con altos gastos y bajos ingresos del gobierno, y es muy fácil decir, no, bajen la corrupción, no, recauden más, pero eso se ha dicho siempre. En el fondo lo que necesitamos es ponernos de acuerdo los ecuatorianos y decir, a ver, ¿qué Estado queremos y cómo lo financiamos? Porque seguir viviendo como en los últimos 15 años, de déficit tras déficit tras déficit, es inviable, es inviable. Ahorita nos vemos realmente apretados. A mí me causa, no sé cómo decirlo, casi ternura la persona que esté en el puesto de tesorero general del Estado. Debe ser una pesadilla ser tesorero general del Estado y tener que pensar en pagar las remuneraciones de diciembre de este año. Porque en diciembre el gobierno paga todos los cierres de contrato de fin de año, las remuneraciones de diciembre y el 13º. Y para eso no hay caja, no hay con qué pagar. Entonces, realmente, ojalá hagan algún tipo de ajuste. Espero que el ajuste no sea doloroso, pero los ajustes no dolorosos creo que no existen. Espero que el ajuste no sea muy doloroso, pero ojalá hagan algún tipo de ajuste, porque si no, vamos a seguir en este camino de ir viviendo al día a día. Y el único ajuste sensato que se ha hecho, que fue la reforma tributaria del 2021, 6 meses más tarde el mismo gobierno que hizo esa reforma lo deshizo. Y eso es uno de los grandes errores que tuvo el gobierno anterior. Ahora, Vicente, ayer dieron varias cifras tremendas, pero esta de que encontraron en la cuenta única del Tesoro 184 millones de dólares, ¿cuánto debería haber en una cuenta del Tesoro? 184 es, compáralo con algo, ¿con qué? Y si es que es tan grave, ¿qué hicieron con el dinero? Comparemos con cuánto recibió el gobierno de Lasso cuando llegó al poder. Había el doble en la cuenta del Tesoro cuando Lasso llegó al poder. Comparemos con cuánto dejó el ministro Simón Cueva,
El ministro Simón Cueva, cuando terminó su periodo, dejó más de 2.000 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro. Con 179 millones de dólares, que es lo que había el viernes antepasado en la cuenta del Tesoro, más o menos hay para el funcionamiento de 2 o 3 días del gobierno. No más, no más. O sea, hay el 10% del gasto mensual, más o menos, ¿ya? Entonces estamos hablando de 2 o 3 días de funcionamiento del gobierno. Claro, eso se va alimentando todo el tiempo, pero entendamos que aparte de que hay poca plata en la caja, hay 2.800 millones de dólares de atrasos. Y eso explica por qué tenemos un déficit de 3.200 millones a octubre. Y eso nos lleva a pensar que para el cierre de diciembre tendremos un déficit cercano a los 5.000 millones de dólares. Eso es algo que nos dice que se manejó mal las cosas en el último periodo del gobierno anterior. Además de que la Corte Constitucional aprobó un aumento del sueldo del magisterio, cayó el precio del petróleo, aumentaron el pago de intereses y finalmente... hay algún otro gasto importante que se me va este rato, pero básicamente aumentaron los gastos y bajaron los ingresos. Claro, está la reversión de la reforma tributaria, que fue un gravísimo error. Vicente, gracias por atendernos, gracias por estar dispuesto siempre y resolvernos este problema que nos dejó la vicepresidenta, que nos dejó plantados. Gracias, y ahora analizar estas 97 hojas que tiene la ley urgente presentada por el presidente Noboa y a seguir comentándolo. Buenos días. Ha sido un gusto estar contigo. Nos vemos. Liz, nos despedimos. Vienen las noticias locales. Así es, ya nos vemos contigo en la noche, conmigo al mediodía. Y contigo ahorita también en Guayaquil. Enseguida. Disfruta. Buen día. Enseguida. Buen día.